La primera pregunta que me hacen es ¿qué opino de crear un comité de defensa del modelo policial bolivariano? ¿Sería una forma de luchar por el legado del comandante Chávez? Pues yo creo que sí, puede ser muy interesante. Todo lo que signifique organización popular para la defensa de la Constitución y de todo el andamiaje jurídico hecho en revolución que protege al pueblo venezolano, a mí me parece que eso es muy chévere. La segunda, ¿cómo retomar el objetivo, misión y visión de la PNB? Yo creo que la Policía Nacional Bolivariana, que es una hija de la revolución, nació con el propósito de defender, proteger y servir a su pueblo. Es el lema de la universidad y de la policía. Y creo que si las cabezas, digamos, de la Policía Nacional lo tienen claro, los propósitos se retoman con mucha facilidad, porque la policía es una institución jerarquizada y obediente y disciplinada. Eso no es un problema de los policías que andan por ahí, es un tema de dirección de la policía y de la voluntad política también. Si hay claridad de para dónde se va, eso no debería tener dificultad. El tema es tener claridad política de qué se quiere de la Policía Nacional Bolivariana y para dónde quiere dirigirse la Policía Nacional Bolivariana. Eso está en la ley, está claro. Ahora, por la vía de los hechos, ese es otro tema, pues, ¿no? Entonces, voluntad política y dirección clara. Y la otra pregunta es: ¿por qué si se sabe que un policía es expulsado de un cuerpo, la PNB lo acepta? Eso habría que preguntárselo a la PNB. A lo mejor es porque ese policía tiene alguna utilidad para el cuerpo de policía o para las cosas que está haciendo la policía, no sé. Yo también me hago las preguntas. ¿Por qué crean grupos de este tipo nuevamente, como que la OLP, ahora el FAE? Es la pregunta de las 60.008, pues. O sea, es como el imaginario de que los grupos especiales son los que van a resolver el problema de la seguridad. Cuando se creó la gran misión A Toda Vida Venezuela, se crea pensando que la seguridad, desde el punto de vista de la izquierda, porque no es la política, la gran misión A Toda Vida Venezuela no es un plan, no es un operativo policial, no es un plan de seguridad, es una política integral, porque la seguridad también se resuelve no solamente con policías en la calle, la seguridad se resuelve si se resuelve la administración de justicia, por ejemplo. Ahora, si no hay justicia, no puede haber seguridad. Entonces, cuando uno habla de seguridad, no habla solamente de policías en la calle entrompando. Uno tiene que hablar también de los problemas que hay en la administración de justicia. Cuando uno habla de seguridad, también uno tiene que hablar de atención a las víctimas. ¿Qué pasa con toda la gente cuyos hijos han sido asesinados y andan por ahí? Porque hoy me encontré con una señora subiendo el metro cable, me encontré con la señora María Eugenia, vive aquí en San Agustín. A María Eugenia hace 28 años le mataron su hijo, se lo mató la Policía Metropolitana, la acompañamos durante muchos años. Y María Eugenia durante 10 años tuvo un cuchillo en su bolso y siempre me dijo: si lo veo, lo mato. Si lo veo, Soraya, lo mato. ¿Qué pasa con las víctimas? De los muertos por parte de la delincuencia y de los muertos por parte de la policía. ¿Qué hacemos con esas víctimas? Entonces, cuando hablamos de seguridad, no hablamos solamente de policía en el trompe de calle, estamos hablando también de la justicia, de las víctimas, de la preparación de los policías, de la preparación de los administradores de justicia, y también estamos hablando de inclusión social, de la que hablaba también Elías hace rato. La siguiente pregunta es: ¿cuáles fueron los nudos críticos del intento de reforma policial intentado desde la universidad? Y fueron muchos los problemas. Nosotros estábamos liquidando una policía, todos lo recordarán. La Policía Metropolitana tenía 11.000 personas,
funcionarios. Entraron a la PNB 3.000. Y el día me estaba diciendo ahorita, y todos los demás andaban reclamando por ahí porque no entraron a la PNB. Y ahora hay un chorrerón de esos que no entraron porque no cumplían con los requisitos de ley, porque tenían problemas con la ley. Ahorita están ahí en la PNB. Tuvimos muchos problemas en el proceso de liquidación de las instituciones que formaban policía. Muchos problemas para liquidar el UPM. Más problemas en la liquidación del YUPOL, porque eran nichos de poder. Y porque además los policías se pagaban y se daban el vuelto. La policía siempre es muy endógama, se entiende a sí misma. Entonces de repente vieron a Antonio entrar con una chancla y dijeron, ¿y ese hippie que menos va a dar clase a nosotros? Entonces eran los hippies contra los policías. Los activistas de derechos humanos contra los policías, y los abogados y los fiscales, la gente que venía en Flusades, la gente que venía en Chora a dar clases a la universidad. Era un tema cultural, pero recontrapeludo, digo yo. Estábamos luchando contra un complejo mundo cultural, estábamos contra cultura, pues. Y yo haciendo una evaluación, digamos, a años después, me doy cuenta que es que nosotros apenas dimos un pasito, apenas un pasito. Los policías no querían que viniera más nadie a formarnos que no fueran policías. Los policías siempre decían, y la gente de la comunidad, algunos políticos decían, es que ustedes son unos comeflores, es que ustedes son unos hippies, es que esa policía es muy blandengue, es que esa policía no va a servir para nada, es que esa policía es una comeflor. Y yo siempre les respondía por los hechos. Cuando la Policía Nacional Bolivariana salió a su primer circuito, porque era poquito, a su primer circuito de protección, que fue Katia, en Katia disminuyó el delito, incluso los homicidios, al 80%. Solamente con presencia, con activación de la policía comunitaria, con activación de la inteligencia y con la activación de la aprehensión por la vía legal de los delincuentes. Porque ahí hubo preso y joven. Por la vía legal, no matando a nadie. Y disminuyó. Activamos la justicia, activamos la comunal, activamos la prevención, activamos la inteligencia y disminuyó el delito en un 80%. Nosotros tenemos cómo probar que eso funciona. Eso funcionó. Miles de problemas, sí, la expansión fue un error a mi juicio. Eso lo discutí mucho con el comandante Chávez. Fue una lleva y trae. No, que hay que poner la Policía Nacional en todo el territorio nacional. Yo decía, eso es un error. No la hagamos expandir tan rápidamente. Porque un error es que la policía anda en la calle sin vigilancia y sin supervisión. Y formamos en la primera camada 8.000, pero no tenían supervisores. Error. No tenían supervisores, fueron creciendo solitos. Y policía solo se echa a perder rápido. Miles de errores culturales, institucionales, de financiamiento, de agrupar, digamos, lógicas relacionales entre un cuerpo y otro. Lo cierto del cuento es que una cosa, a mi juicio, que fue muy acertada fue la liquidación de todos los grupos especiales de todas las policías, porque en todos los cuerpos policiales había un grupo especial, con armas largas. Y el comandante Chávez dijo, recojan todo eso, recójanlo. Y se recogieron todos los grupos especiales. No quedó ni uno solo, ni de las municipales, que por cierto, algunas participaron en el golpe contra el comandante Chávez, ni de las estatales. Y bueno, y ordenó la liquidación de la metro. ¿Cómo se capacita moralmente? Esa es la gran pregunta. En UNE siempre teníamos muchas materias que estaban vinculadas con la resolución de conflictos y de manera práctica, porque la única manera de formar moralidad es siempre poner problemas para que la gente los logre resolver y ponerlos en el límite, ese borderline del que hablaba Elías. La gente siempre está entre el bien y el mal.
Porque no vas a tener siempre, los policías no siempre tienen un policía, otro policía aquí diciéndote, haz esto, haz aquello, haz esto, haz aquello. Tienen que aprender a resolver. Y la única manera de enseñarlo es que haya muchas formas, muchos problemas que se le presenten y que ellos tengan que decidir. Que se le presenten y que tengan que decidir. Eso es una manera. Pero la universidad no lo es todo. La universidad no lo es todo. Que por cierto, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es el gran éxito de estos tiempos de la revolución, porque la policía no tenía nunca jamás un proceso de formación. La policía salía a la calle sin formación. Tenían el UPM en algunos casos y el UPOL, pero formación muy precaria. Y la universidad, digamos, les da estatus, les da nivel, les da formación continua, y eso se amarró con la ley del estatuto, de modo que tú asciendes si tú te formas, y si tú eres de PSU, y si después haces maestrías y licenciaturas y todo lo demás. Entonces la formación es una, en la escuela, pero en la calle, si tú tienes un supervisor que también está permanentemente enseñándote que está bien y que está mal, si tienes controles internos, si tienes controles externos que te están diciendo esto está bien, esto está mal, también contribuye con la formación moral. Es decir, que la formación moral no es exclusiva de los profesores. La formación moral también es responsabilidad de sus autoridades, de sus superiores, y también es responsabilidad de una comunidad que te dice hasta aquí no, que les pone un parado, que los controla. La formación moral es compleja. Si tú tienes un fiscal que te está viendo torturar y no te dice nada, te está dando un mensaje. Si tú te encuentras con un juez que te tapa, te encubre, ahí también hay formación. Entonces te forma el juez, te forma el superior, te forma el profesor, te forma el político, te forma el fiscal, te forma el defensor. La moral es una construcción también social. Y es compleja para los policías que, repito, la idea de Elías siempre están en el borderline, entre qué hacer, entre el paso para acá o el paso para allá. Porque es muy fácil trasladarme esta bolsita en una cuadra, en tu patrulla, y tú te vas a ganar 3 veces más de lo que tú te ganas en la policía. Entonces la justificación de que, bueno, pues yo no gano nada, yo puedo trasladar una bolsita de droga de un lado para otro en mi patrulla. Entonces, ¿quién me está diciendo en ese momento no lo haga? Bueno, ¿cómo se evita violencia en la sociedad? Muchas personas mencionan, creo que tiene que ver como el tema de la delincuencia y cómo se evita el tema de la violencia en los colectivos. Y miren, la seguridad y la violencia, el tema es que existe el Estado justamente para crear normas de convivencia y para que nosotros, si no somos capaces de autorregularnos, que haya gente que nos ponga algunos límites. Y por eso existe la Constitución, por eso existen las leyes, y las leyes deben respetarse, y para eso existe la policía, para que hacer respetar la ley. Ahora, si la policía se comporta como se comportan los delincuentes, si la policía se comporta igual como se comportan los delincuentes, entonces la policía perdió su sentido. Y entonces ustedes dirán, ¿los delincuentes están mejor armados que los policías? ¿Y de dónde sacan las armas los delincuentes? Seguramente es de un tráfico de armas de la policía, de los militares, de tal, porque eso no es que cae del cielo. El 98% de las municiones que matan a la gente son hechas aquí, tienen sello Cabin. El 98% de las municiones son hechas aquí. Y las armas son hechas aquí. No, que eso viene de Colombia, que vieron, no, esta es de aquí. Una cosa entre la delincuencia y los cuerpos que manejan las armas. Entonces, ¿cómo lograr disminuir violencia? Bueno, no hay recetas para eso. Lo que sí decimos es que con más violencia no se resuelve. Y que si la izquierda y los grupos progresistas entienden que no es así, no es matando a la gente que se resuelve la violencia, entonces lo tenemos que hacer de otra. Y hemos ensayado miles de formas
para convencer a la sociedad, convencer al estamento político que hay que resolverlo integralmente, que hay que disminuir pobreza, aumentar convivencia, que hay que resolver los problemas de la justicia, que hay que tener una policía decente, que hay que formar a la gente y a la policía, que la sociedad no puede aceptar que la policía haga lo que le da la gana, que la policía no tiene un cheque en blanco, que tiene un mandato que es constitucional, que es social, que es político, que hay un contrato que hay que respetar. De lo contrario, entonces, bueno, todo el mundo haga lo que le da la gana. Y finalmente me preguntan por qué el ministro Reverol mantiene activa el FAE. Eso también habrá que preguntárselo al señor ministro. Yo ahí no puedo responder. Y ya, gracias.